Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador, Salvador. Por la Biblia miro que pequé. Dios les bendiga, gracias por acompañarme en este quinto mensaje en la serie, en la primer miniserie de Primera de Corintios, que habla de la excelencia de la predicación. Abran conmigo sus Biblias, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer versículos 23 y 24, es el texto de nuestro mensaje este día, y después vamos a ir a Dios en oración. Dice ahí la palabra de Dios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a Dios en oración. Dios bendito, rogamos, Señor, la ayuda de lo alto al transmitir este mensaje, para que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros entendimientos, porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Y solamente con la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo podemos entender lo que el mismo Espíritu Santo inspiró en estas páginas de la Biblia. Así que rogamos, Señor, que seas tú quien nos hable y que sea un tiempo de provecho espiritual para todos los que escuchen este mensaje. Ayuda a tu siervo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, creo yo que es un llamado a reavivar la predicación. La predicación de la palabra de Dios es el centro de toda iglesia bíblica, de una iglesia que quiere estar fundamentada sobre el Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento. Y en este capítulo se presentan algunos aspectos importantes del por qué la predicación es y debe de ser de excelencia en la iglesia local. Ya hablamos de del prerequisito de la predicación, que es el llamado. Hablamos de la ausencia de prudencia de la predicación, o para usar la terminología bíblica, la locura de la predicación. Hablamos también del poder de la predicación, y en este mensaje, para cerrar el capítulo 1, vamos a hablar de los predicamentos de la predicación. En primer lugar, vemos aquí en este pasaje que la predicación es un predicamento para el judío. Es un escándalo para el judío. Vea el versículo 23 conmigo otra vez. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para el judío, la palabra de la cruz, la predicación, es un escándalo. Y digo que es un escándalo porque la palabra tropezadero viene del griego escandalón, que quiere decir trampa, ofensa y tropiezo. Y la idea es que causa indignación, ofensa,
como un obstáculo que no deja pasar, algo que no puede ser superado. Por lo tanto, le es tropiezo, topa con eso. Y es una píldora, por así decirlo, difícil de tragar. Y la razón es que, hermanos, para el judío estaba acostumbrado a un elemento de milagros, de señales, de cosas sobrenaturales. En el versículo 22, aquí un poquito más atrás de nuestro pasaje, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, los judíos, y ustedes recuerdan por los evangelios, encontramos muchos ejemplos en donde los judíos pedían todo tipo de señales. Cuando vinieron al Señor Jesucristo, le vinieron preguntando, ¿tú qué señal nos muestras? Aún a pesar de ver todos los milagros, las sanidades, calmar al mar en tempestad, devolver la vista a los ciegos, aún levantando a los muertos y traerlos otra vez a la vida, con todo ese tipo de señales. Aún no estaban satisfechos. Pero esto es lo que demandaban ellos. En Juan 2:18 dice la Biblia, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, para todo querían señales. Y se vanagloriaban en las señales de sus antepasados. Allá en el capítulo 6 de Juan, por ejemplo, no tienen que ir a buscarlo, cuando el Señor Jesucristo, después de haber alimentado a los 6,000 en Capernaum, se fue a la otra orilla del mar y fueron los judíos detrás de él. Y cuando Jesús les habla a los judíos otra vez, les dice que lo buscaban no por las señales que había hecho, sino porque habían comido el pan y se habían saciado. En otras palabras, lo estaban buscando por las cosas materiales. Y empieza un diálogo allí, una discusión entre Jesús y los judíos, una contienda, y ellos le señalan al Señor Jesucristo en Juan 6:31, haciéndole ver, diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, y hasta citaban las escrituras, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les contesta en el siguiente versículo, Juan 6:32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, por muy milagroso que fue, porque sí lo fue, la alimentación de todo un pueblo en el desierto con el maná que caía diariamente y venía literalmente del cielo, el verdadero pan del cielo, el que satisfaría para siempre el hambre del ser humano, del corazón del hombre, era el pan de vida que es Cristo Jesús, que vendría del Padre. A él mismo se refería. Y Él era el pan del cielo y se los hizo saber en el mismo pasaje. Entonces los judíos, con esta obsesión de ver señales, de siempre poder apoyarse en algo sobrenatural, algo extraordinario, fuera de lo común, como milagros, apariciones, visiones, sanidades, representan a la gente moderna que anda buscando siempre alguna señal, algo emotivo, algo que causa emocionalismo, y siendo que la palabra de Dios nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera.
y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque parece muy loable de parte de los judíos de querer ver señales, en realidad recuerden también las palabras que dijo el Señor Jesucristo a Tomás, cuando dijo, hasta que no vea, no voy a creer. Jesús le dijo, bienaventurados los que, ¿qué? Sin ver, creyeron. Entonces, aunque parece muy noble y muy loable y muy encomiable que los judíos buscaran señales, en realidad están con eso reflejando su falta de fe. Y por lo tanto, al no ver ellos su sed de emocionalismo, sed de sensacionalismo, satisfecha como ellos la querían tener, entonces encontraban en la predicación de la cruz un tropezadero, un escándalo, un impedimento para acercarse realmente a Dios como Dios demanda. Y esto representa muchas religiones o actitudes religiosas, no necesariamente me refiero a un grupo de creencias de personas, porque esto trasciende religiones y trasciende denominaciones, es la naturaleza del hombre en este tiempo. Entonces, este es uno de los predicamentos de la predicación de la palabra de Dios, que para gente como los judíos era un escándalo, era un tropiezo. Para los judíos, en cambio, el predicamento que les causaba la predicación de la cruz, la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, no era un tropiezo, para ellos era locura. Y vamos a ver qué significa la palabra locura. La palabra locura viene del griego morian, que significa insensatez, locura, falta de cordura. Y en todo el libro de Proverbios, hermanos, el libro entero es un compendio de una comparación entre la sabiduría y lo opuesto a la sabiduría. ¿Y saben cuál es esa palabra que se utiliza en contraste con la sabiduría? Necedad. Necedad. Nosotros entendemos por necio a una persona tesonera, una persona con voluntad inquebrantable. Y significa eso, es verdad. Pero en el sentido bíblico en que se usa la palabra necedad, especialmente en Proverbios, es alguien carente de sentido común, pero sobre todo carente de la sabiduría que Dios da. Y entonces en todo el libro de Proverbios encontramos este contraste. Mire, por ejemplo, Proverbios 12:23, dice la Biblia, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y muchos más proverbios podríamos manejar y hablar de ellos, pero en general los griegos, a pesar de su reputación de haber impulsado la filosofía griega, la sofía, o sea, la sabiduría, haber hasta la fecha, los grandes filósofos, Cicerón, Platón, Aristóteles, Sócrates, que siguen siendo muy famosos y son el orgullo de la cultura griega, aún con todo y eso, por no haber alcanzado la sabiduría de Dios conforme a la palabra de Dios, son necios. Y lo vemos en la actitud de los atenienses cuando fueron a escuchar a Pablo, porque ellos siempre que había un nuevo filósofo, alguien que traía nuevas ideas, estaban prestos para ir a escucharlo. Y cuando fueron a escucharlo, hasta el mismo Pablo les cita sus propios poetas. Pero cuando él les habla de la
resurrección, entonces se desaniman, se decepcionan y ya te oiremos de esto en otra ocasión. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales tomaban un segundo término en el plan de la sabiduría de los griegos. Y por eso para ellos este era su predicamento, esto de la palabra de la cruz. ¿De qué me estás hablando? De vamos a vivir otra vez y va a haber resurrección y un Cristo que murió como mártir. ¿Dónde se ha oído eso? Eso era locura, eso era insensatez para los griegos. Y qué interesante que hasta los tiempos modernos la gente que no conoce a Dios sigue sin saber dónde está la verdadera sabiduría. Mire, por ejemplo, aquí va a aparecer el escudo de la Universidad de Guanajuato. En la parte superior del escudo puede ver aquí las letras: la verdad os hará libres. Este es el lema, está en el escudo de la Universidad de Guanajuato, en México. Y en preparación para este mensaje, entré a la página de la Universidad de Guanajuato para buscar la razón de por qué escogieron esta frase. Porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo prometió en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y encontré con sorpresa que en la página oficial del internet de la Universidad de Guanajuato no dan explicación ninguna de por qué escogieron este lema para el escudo. Explican de las ranas, explican de las abejas, de dónde salió eso, explican del panal, pero no tienen explicación para la verdad os hará libres, excepto que ellos, por supuesto, promueven el estudio de las ciencias del hombre como la fuente de la verdad. Cuando el Señor Jesucristo, Él fue el que nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Cristo es la verdad de Dios, es la verdad personificada de Dios. Y por eso leemos en el versículo 24 de nuestro pasaje: mas para los llamados, así judíos como griegos, una vez que ya se convierten judíos o griegos o de cualquier nación, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, exactamente lo que rechazaban los griegos. La sabiduría de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios, con toda su tradición, con toda su abolengo en las ciencias, en la filosofía, con sus famosos poetas que citó también Pablo. Por cierto, no conocían la sabiduría de Dios. Mire, Santiago habla muy bien acerca de estas dos conductas. Vamos a leer Santiago 3, del 13 al 17. Dice ahí la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, la sabiduría que profesamos tener se va a traducir en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar y por supuesto en nuestra manera de pensar. Sigo leyendo, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En otras palabras, la verdadera sabiduría, la que Dios produce una vez que uno viene a un encuentro personal con Él, se va a traducir y se va a manifestar en nuestra manera de ser, en nuestro trato con los demás. Vea la cultura griega, por ejemplo. Cuando decae la cultura griega y surge el Imperio Romano, ¿de qué fueron conocidos o qué hizo famoso al Imperio Romano? Tenemos vestigios todavía en Italia, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano era el estadio de aquellos tiempos, el lugar donde se congregaban las multitudes para ver qué cosas. Sí, algunos deportes, pero sobre todo la sangrienta matanza entre bestias y hombres y entre gladiadores y sobre todo, de acuerdo a la historia, el martirio de cristianos que no querían adorar al emperador romano. Entonces, con toda esa evidencia de comportamiento, esa sed de sangre, podríamos decir que esa es la mejor evidencia de la sabiduría de los griegos, ciertamente, porque si hubieran tenido la sabiduría de Dios, no se hubieran deleitado en esas pasiones tan bajas que eran exhibidas en el Coliseo Romano. Entonces, estos son los predicamentos de la predicación. Para los judíos era un tropezadero. Para los gentiles o griegos esto era locura. Pero llegamos al versículo 24, donde dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para el que ha nacido de nuevo, para el cristiano verdadero, la predicación de la cruz es la verdadera realización. ¿Por qué? Vamos a ver en el caso de los judíos. En el caso de los cristianos, la predicación de la cruz produce el efecto completamente opuesto al que producía en los judíos no creyentes. Para los judíos era tropezadero, para los cristianos es verdadera realización. Recuerda el significado de tropezadero, escándalo, un tope, una barrera infranqueable, quiere decir un escándalo. Pero para nosotros el Señor Jesucristo es la roca que para otros fue tropezadero, para nosotros es la roca de la salvación. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, aunque el Señor Jesucristo fue rechazado por los líderes espirituales de su tiempo, por los fariseos, y sigue siendo desechado, aún en los tiempos modernos, vemos por ejemplo en la literatura de los testigos de Jehová, nosotros como una cultura judeo-cristiana estamos acostumbrados a contar los años antes y después de Cristo. Vean la literatura de los testigos de Jehová, ellos no cuentan así los años. Ellos hablan de la era común, en vez de simplemente después de Cristo. Tal es la aversión hacia Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, la sabiduría personificada de Dios, que lo han querido cambiar aún en su vocabulario, un vocabulario establecido universalmente entre cristianos y no cristianos, antes de Cristo, después de Cristo. En fin, mucho más se podría decir acerca de esto.
Y contrario al predicamento que para los griegos era la predicación, para el cristiano la predicación de Cristo es verdadera sabiduría. Como dice Santiago 3:17 que ya leí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego el Salmo 119:98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y como dijo un predicador hace mucho tiempo, si tú conoces de todo tipo de ciencias, si has leído todos tipos de libros, pero no conoces la Biblia, tú eres ignorante. Pero si tú has leído la Biblia, aunque no hayas leído los libros clásicos de la literatura del mundo, tú eres sabio. Y en verdad así es la promesa y así se cumple. Usted vea a un hombre, a una mujer que ha pasado la vida leyendo la Biblia, aunque sea una persona humilde, aunque no sea una persona que viva en lujos, el espíritu afable, noble, cariñoso de una persona que ha moldeado, que ha formado su comportamiento, su vida, su andar, sus principios, sus convicciones, de acuerdo a la palabra de Dios, es muy diferente a una persona que ha vivido lejos de la palabra de Dios. El mundo prefiere creer lo que sea, menos a Dios. Hace unos años surgió la fiebre de el calendario maya. El mundo se va a acabar. Creo que fue en el 2010. El mundo se va a acabar. Mire, la Biblia habla en detalle de cómo serán las cosas al fin del mundo, y falta mucho para el fin del mundo. Falta primero el rapto, luego la tribulación, luego el milenio. Falta mucho. Aún con este virus corona que está azotando al mundo, no es todavía el fin del mundo. Son principios de dolores, quizás, pero no es el fin del mundo. Pero la gente prefiere creer el calendario maya, prefieren creer el código da Vinci y prefieren creer cualquier otra cosa excepto ir a la palabra de Dios que ha sido demostrada, que es inspirada por Dios y que es actual y que es trascendente hasta el día de hoy, cuyas palabras se han cumplido, se cumplieron en la persona de Cristo Jesús en su primera venida y que sin duda se cumplirán otra vez en su segunda venida. Allá en el siglo XVIII hubo un doctor antropólogo de nombre Johann Beringer, que se pasó la vida comprando copias de su propio libro. Déjeme explicar. Él en sus clases usaba mucho la frase que los fósiles eran un testimonio de Dios, de la creación de Dios. Y nosotros estaríamos de acuerdo con eso. Pero sus alumnos, para hacerle una travesura, fueron y labraron ellos mismos con sus propias manos varias lápidas, varias tablas de piedra, y las firmaron, algunas de esas, con el nombre de Dios. Y fueron y las enterraron por ahí en un sitio cercano, arqueológico. Y fueron y delante de este profesor desenterraron algunas de estas placas, y entonces él escribió un libro muy entusiasmado diciendo que hasta había tablas firmadas por Dios que comprobaban lo que él siempre había dicho, que los fósiles eran testimonio de la creación de Dios.
Entonces, cuando vieron los alumnos de este profesor que el doctor Beringer había tomado tan en serio esta broma que ellos le estaban haciendo, él no les quiso creer. Él dijo, no, ustedes me quieren robar el privilegio, el honor de ser el primero en publicar estos maravillosos hallazgos arqueológicos. Y por más que lo quisieron disuadir, no quiso. Hasta que después, excavando más en ese mismo sitio arqueológico, encontró él mismo otras tablas que hasta traían el nombre de él, del doctor Beringer. Y entonces se convenció de que los estudiantes le habían dicho la verdad, que esto era una broma muy pesada de parte de sus alumnos. Pero ya el libro se había publicado y ya el libro se había vendido. Entonces el doctor Beringer se pasó el resto de su vida recabando, tratando de retirar de la circulación esos libros que le trajeron tanto motivo de risa, porque no era verdad que habían tabletas firmadas por Dios de que los fósiles eran creación de Dios. Bueno, hermanos, ese ejemplo es un ejemplo de que el mundo está dispuesto a creer lo que sea, menos a creerle a Dios. Miren lo que dice Isaías 55. Voy a leer unos pocos versículos aquí, del 1 al 7. Dice ahí la Biblia: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué gasta el hombre sus fuerzas en lo que no sacia? La invitación es: busca a Dios, y se deleitará tu alma con grosura. Busca a Dios, amigo. Busca a Dios, hermano. Él verdaderamente satisface. Los milagros que vieron los judíos nunca les satisfizo. Toda la sabiduría humana acumulada por los griegos nunca los llevó a la verdadera sabiduría. Solamente Cristo satisface al corazón hambriento y sediento. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones. Abre, Señor, el entendimiento de aquellos que han estado buscando o aferrados en el lugar equivocado. Ayúdales a encontrar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien es el poder de Dios y sabiduría de Dios, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero recordar también que esta serie de videos van a estar publicándose en Facebook,
no solamente en el grupo que formamos para 1 Corintios, lo voy a poner también en mi muro personal, y ustedes tienen la libertad de compartirlo igual en su muro personal, pero también lo voy a compartir en otras redes sociales como Twitter, como YouTube. Tenemos un canal de YouTube, tenemos Instagram, y en todos estos lugares ustedes pueden ah, acceder o accesar, no necesariamente a través de Facebook. Así que una vez que se familiaricen con todos estos lugares a donde vamos a estar publicando o montando estos videos, ustedes pueden accederlos en el tiempo que mejor se les acomode, y con solamente copiar la liga o el enlace ustedes lo pueden compartir por email, por texto, por Facebook, con sus familiares y parientes y amigos. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más, y no dejen de orar por este ministerio.